Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11, recibiendo a nuestros primeros invitados aquí en el piso que tienen que ver con la realización de un congreso internacional que tendrá lugar aquí en Punta del Este en el próximo mes de octubre y que se vincula al trastorno por déficit atencional. Seguramente han escuchado hablar de esto, quizás muchos lo estén padeciendo en casa con sus hijos o con algún familiar, sobre todo aquellos en edades más pequeñas, y por eso queremos conocer de qué se trata este trastorno, bueno, cuáles son las características, cómo se combate o cómo se atiende, cómo ocurre, qué es lo que podemos hacer, y por eso tenemos justamente a dos profesionales, la psicóloga Natalia Tassano, la psicopedagoga Magdalena González y también Omar Fuchsman, que integra el grupo de padres de niños precisamente que padecen este déficit atencional. Bienvenidos, un gusto que estén con nosotros. Bueno, a ver, ¿nos pueden definir qué es el trastorno de déficit atencional? ¿Cómo no? En sí es un trastorno del neurodesarrollo, constituye uno de los primeros problemas en salud mental de niños y adolescentes. Es un trastorno que, si bien se inicia, los síntomas en la infancia se perciben a veces desde muy temprana edad, en la mayoría de los casos la continúa en la adolescencia y también en la vida adulta. Los síntomas principales, o los que de alguna manera sobresalen, son la desatención propiamente dicha, la hiperactividad y la impulsividad. Tenemos a estos nenes que de alguna manera les cuesta mantener la atención en la tarea, los estímulos irrelevantes no los pueden inhibir, muchas veces no culminan sus tareas, no pueden mantener el orden o la planificación en las tareas que están realizando. A veces parecen como que no escuchan. Son chicos que suelen perder sus objetos, son chicos que de alguna manera todo lo que tiene que ver con una exigencia sostenida en una tarea no la pueden realizar, y ahí es donde empiezan a aparecer dificultades a nivel académico. Pero también son chicos que a veces tienen una hiperactividad o un exceso de movilidad. A veces se transmite también en que hablan mucho, más que nada en las chicas. Entonces esto hace de alguna manera que su inquietud también le incomode a la hora de aprender. No pueden estar sentados en su asiento, no pueden de alguna manera sostener la quietud en algún ambiente donde tengan que estarlo, como ser en un ambiente médico o en algún ambiente en el cual tengan que permanecer sentados. Y también tenemos nenes que son impulsivos, que a veces no pueden medir las consecuencias de sus actos. Son niños que a veces responden antes que se les realice la pregunta. A veces suelen tener conductas que parecen violentas porque en realidad, como no pueden medir las consecuencias, son chicos que pueden pegarle al otro, pero a veces sin la intencionalidad de hacerlos, porque justamente no pueden inhibir y controlar su cuerpo. Pero no todos los chicos que tienen déficit atencional presentan las mismas características. Hay niños que tienen más que nada el polo de la desatención, que generalmente son los que pasan más desapercibidos porque no tienen conductas disruptivas. Entonces muchas veces son los que se diagnostican a más tarde. Después tenemos chicos que son más hiperactivos e impulsivos, y tenemos los combinados, los que presentan todas las características. Esto de alguna manera afecta significativamente al chico que lo padece, no solamente a su persona, sino también a su entorno, y le afecta a nivel académico, en el aprendizaje de habilidades sociales para relacionarse con otros chicos o con otros pares, y también en todo su entorno familiar y relacional, ¿no? Y tiene que tener ciertas características para que podamos determinar que se trata de un déficit atencional. Porque muchos papás nos dicen, bueno, pero un niño chico es un poco inquieto, y es verdad. O hay veces que son un poco con una labilidad atencional. Pero es algo que los afecta significativamente. Existen lo que se llaman los criterios diagnósticos para que se realice un diagnóstico preciso. Y ellos son que los síntomas tienen que haber aparecido antes de los 12 años de edad. Cuando se empiezan a vislumbrar, tienen que haber permanecido en el chico más de 6 meses. No es un síntoma que apareció, se fue y por otra razón vuelve a aparecer. Tiene que de alguna manera darse en más de un lugar. No solamente se da en su casa, también se da en la escuela, también se da en el supermercado, también se da en la casa de los abuelos. Tal vez pueda haber una mayor o menor intensidad, pero se presenta en todos los ambientes. Afecta, como hablamos, significativamente a quien lo padece, y si los comparamos con chicos de la misma edad, es algo que sobresale, porque un nene de 3 años, tal vez, o 4 años, no pueda mantener su atención por mucho tiempo, pero estos nenes no pueden mantenerla por mucho menos tiempo.
o son mucho más inquietos en relación a sus otros chicos. Ahora, con las características que estás describiendo tú, Natalia, se me ocurre pensar de que hay muchos niños y niñas que realmente están padeciendo este trastorno en algunas de sus opciones, ¿no? Uno u otro o combinado. Sí, exactamente. Según una estadística que se hizo aquí en Uruguay ya hace un par de años, a través de la Cátedra de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, se vio que el 7.6% de los niños en edad escolar padecen este trastorno. Los números a nivel mundial son un poquito menos positivos, porque hablan ya de entre un 5 y un 9% de niños y adolescentes que padecen este trastorno. Pero como bien lo señaló Natalia, esto es un trastorno del neurodesarrollo. Si bien se diagnostica principalmente en la niñez y en la infancia, es un trastorno que continúa a lo largo de toda la vida. Lo que va modificándose son los síntomas. Es decir, en los niños uno puede ver que son más desatentos, que les cuesta más sostener la atención, que son más hiperactivos o impulsivos. Sin embargo, hacia la adultez uno lo que encuentra son adultos ansiosos o con trastornos en el humor, o que padecen depresión, o que tienen mayor probabilidad de consumo de sustancias o de conductas adictivas, ¿verdad? Entonces, más allá de este 7.6% que revela este estudio, la verdad es que uno lo tiene que pensar a lo largo de todo el tiempo y cómo esto afecta no solo al chico que lo padece o a la persona que lo padece, sino a todo el entorno, ¿verdad? Si avanzamos en materia de edades, podemos inferir de que el porcentaje aumenta porque de pronto no solo los niños están padeciendo este mal, sino que están contagiando a algún integrante de su familia. Es decir, que si tomamos una franja etaria aún mayor, bueno, los seres humanos hasta los 40 años tenemos un 9, un 10, un 12% de personas con este trastorno. No es que se contagie, lo que sucede es que los padres comienzan a sufrir muchísimo estrés, o por la tasa tan grande de heredabilidad que existe. Muchos de los padres de estos chicos padecen un trastorno por déficit atencional que quizás en aquel entonces no se conocía o no fue diagnosticado, mucho menos tratado, ¿verdad? Entonces, tenemos padres ansiosos o con algún trastorno en el humor que se tienen que hacer cargo de un chico con un trastorno por déficit atencional, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Tratamientos, muchas veces problemas en las instituciones educativas, complicaciones con pares por estas características que decía Natalia, ¿verdad? Son chicos que a veces son impulsivos o que son hiperactivos, que no pueden esperar turnos, que les cuesta muchísimo frustrarse, todas características que obviamente no contribuyen a desarrollar habilidades sociales saludables. Sí, aparte de lo que decía bien Magdalena, esto que habla de otros trastornos. El déficit atencional es un trastorno en sí mismo, pero a la vez tiene una gran posibilidad de tener comorbilidad con otros trastornos. ¿Qué significa esto? Que se asocian trastornos. Es decir, los chicos con déficit atencional muchas veces tienen problemas en el aprendizaje, propiamente dichos, también tienen con respecto a lo emocional, posibilidad de tener ansiedad, depresión, trastornos de conducta, trastornos posicionistas desafiantes, tics y trastornos por uso de sustancias. Es decir, tiene una mayor incidencia de tener otros trastornos que están agrupados al déficit atencional. Por eso, de alguna manera, un tratamiento temprano, acorde, un diagnóstico preciso, podemos prever que a largo plazo las consecuencias sean menores. Por eso es que es necesario saber de lo que se trata el déficit atencional y poder diagnosticarlo en forma temprana. También en este caso el rol de los padres es fundamental, ¿verdad? No solamente por la parte de diagnóstico, sino por el tema de tratar al niño o la niña que esté padeciendo este tema, sino que también de pronto los padres, como decía Magdalena, podemos ser padres ansiosos y que encima tenemos que enfrentar una situación de que nuestros hijos padezcan este tema. ¿Cómo juegan los padres en este tema, Omar? Bueno, mira, yo siempre digo que hay distintas instancias y hay distintos tipos de abordajes, ¿no? Pero cuando un padre se tiene que enfrentar a este primer diagnóstico que se le realiza a un chico que tiene TDAH, es muy angustiante. Fundamentalmente porque los padres no somos profesionales, no somos técnicos, no estamos acostumbrados a tratar con este tipo de cuestiones. Entonces genera una enorme ansiedad, una enorme desazón, uno se siente muy solo, muy perdido, y por eso en nuestro caso, por ejemplo, con mi pareja, tuvimos la suerte de que rápidamente tuvimos contacto con el grupo de padres y eso nos ayudó enormemente a no caer en una depresión, no caer en una sensación de abandono, de que no se puede,
y rápidamente pudimos encauzar un tratamiento para el niño. Pero no es lo que ocurre habitualmente. Si no hubiese tenido la suerte de tener ese contacto rápidamente con el grupo de padres, probablemente estaría deambulando de un lugar a otro, peleando con los maestros, con la escuela que dice que ese niño tiene que ir a otro lugar porque ahí no lo soportan. Es una situación muy angustiante para los padres. Por eso el grupo de padres cumple un rol fundamental acompañando a los técnicos, no solamente para tratar al niño, sino para nosotros aprender cómo tratar a esos chicos. Claro. Y a su vez poder dar contención a otros padres que se ven en la misma situación. Ayer mismo en el Facebook nos contactó un papá desde Salto, que la mamá estaba desbordada y él se llevó al chico a vivir con él y estaba buscando ayuda desesperadamente. Entonces, esa primera contención es fundamental para poder encauzar adecuadamente un tratamiento que sea bueno para el niño y para los papás. Como pasa en otras situaciones, ¿verdad? Que de pronto nos enfrentamos a algunos problemas con nuestros hijos o con nosotros mismos de distintas índoles y este tipo de grupo de padres, de familiares que están padeciendo este tema, esa primer contención, esos grupos de autoayuda donde uno a partir de tomar contacto con el grupo ya no se siente solo y es un paso fundamental, ¿verdad? Como para después empezar a hilar más fino y encontrar las soluciones. Sí, exactamente. Aparte lo importante que es, bien lo decía Omar, lo que es un tratamiento que sea multimodal. Estos chicos requieren de alguna manera que su atención implique una atención muchas veces a nivel de medicamentos, sea a nivel de médicos de la salud, también requieren una atención psicológica, en la mayoría de los casos una atención psicopedagógica, pero a su vez necesitan que los papás sepan de qué se trata el déficit atencional, entiendan cómo es el trastorno y de alguna manera adquieran habilidades como para sostener situaciones de contingencia que le pasa al chico. Pero es fundamental a la vez que la escuela pueda saber también cómo ayudarle, que también existe un gran desconocimiento de los docentes de cómo pueden inferir, trabajar y ayudar a un chico con déficit atencional. Por eso este tipo de congresos de alguna manera lo que intenta es abrir las puertas, entre otras cosas, para que más personas puedan conocer, saber adquirir nociones de cómo podemos ayudarlos en todos los ambientes donde ellos se presentan. Exactamente. Este congreso tiene además una característica que es totalmente nueva para los congresos, y es que está destinado a los 3 grupos de público que más afectados se ven con este tipo de trastornos, que son los profesionales de la salud, ¿verdad? Ya sean psiquiatras, psicólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, profesionales de la educación, docentes de cualquier nivel, desde inicial hasta nivel terciario, y después familias, ¿verdad? Todo lo que sean padres o familiares de alguna persona que padezca el déficit atencional. ¿Por qué lo pensamos así? Porque en realidad, por lo general, los congresos son o para profesionales de la salud o para profesionales de la educación, y después se hacen charlas o seminarios para padres. Pero no ha habido una instancia que nuclee a todos. El primer día todas las exposiciones son en común, ¿verdad? Como para poner a todos bajo el mismo marco teórico, si se quiere. Y ya el segundo día, sí, las exposiciones son específicas para cada grupo. Y entonces los padres van a tener especialistas que les estén brindando herramientas, estrategias, contención para poder convivir y hacer más llevadero lo que es la vida con una persona con déficit atencional. Lo mismo los profesionales de la salud y los profesionales de la educación. Recién hablaban que el TDA se diagnostica a edades tempranas. Ahora, de todas maneras, puede haber gente que padezca el TDA. De hecho, está orientado también a gente de mayor edad, aún siendo más grandes, ¿no? O sea, yo como adulto lo puedo padecer. Exacto, porque es del neurodesarrollo. Es decir, lo que hablábamos hoy, los síntomas pueden variar, pero en realidad uno tiene déficit atencional. No es que en algún momento lo deja de tener. Lo puede compensar en base a estrategias, en base a tratamiento temprano, como decía Natalia, a la importancia de un diagnóstico temprano, pero se tiene toda la vida. Lo que sucede, y en muchísimos adultos, es que se terminan dando cuenta de que quizás ellos tienen déficit atencional al recibir el diagnóstico del hijo. Claro. Cuando uno empieza a describir las características, dice, pero a mí me pasaba lo mismo, yo soy igual, también me pasa esto. Y la verdad es que el déficit atencional en la adultez está muy poco desarrollado y por lo menos aquí está poco estudiado.
Para poner blanco sobre negro, porque tampoco se trata de generar alarmas de que, bueno, donde se diagnostique un TDA, estamos frente a una situación caótica, terminal o gravísima. No. Es simplemente temas conductuales, temas de procedimiento, temas de comportamiento que se pueden corregir con estos pasos que nos están enseñando, ¿verdad? Con ese diagnóstico, con ese tratamiento. Bueno, el caso de Omar, que señala este grupo de padres como un lugar donde allí se pueden encontrar las soluciones y darse cuenta de que es un tema manejable. Sí. Eso es importante que lo digas. Es Omar. muy importante darle a los padres un mensaje de que se puede salir adelante, que es posible, siempre y cuando se le dé el tratamiento adecuado. Y quiero hacer una aclaración porque siempre después de alguna entrevista yo veo las preguntas con respecto a la medicación y a los tratamientos, ¿no? Siempre ocurre que después de una entrevista nos ha pasado que nos llaman, nos contactan por el Facebook o por la página preguntando por la medicación y que hay toda una controversia con respecto a o todo un halo creado alrededor de la medicación, ¿no? La medicación no es una panacea, es una pata más del tratamiento que le permite al niño en un periodo de tiempo hacer que sus neuronas, como explicaban las técnicas, se conecten y pueda atender en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Sí, lo ayuda a atender. Pero eso no soluciona el problema. Eso le permite tener una escolaridad más o menos estable dentro del aula en el periodo que él está en el aula. Lo que le da las estrategias es lo que hacen las técnicas, justamente, ¿no? Es decir, por eso Natalia hablaba de multimodal. Es decir, multimodal significa muchos modos, muchas cosas al mismo tiempo. La medicación es una pata. Pero en función de qué afección tenga el niño y con qué otras cosas se toque, que eran las comorbilidades que hablaban las técnicas, en función de eso será el tratamiento que el niño precise. Psicopedagogo, psicomotricista, una maestra especial, si tiene discalculia, si tiene disortografía, si tiene, a veces se toca con el autismo también. Entonces, en función de qué es lo que el niño tiene y cuál es su diagnóstico, será el tratamiento multimodal que va a precisar. Donde dentro de ese tratamiento multimodal, la medicación es una pata importante para esas horas que él precisa atender en clase. Es importante no asustarse, no temer, saber que si nos enfrentamos a un hijo que tiene este trastorno es totalmente manejable, que están los canales para precisamente hacer el diagnóstico, el tratamiento y que no es exacto y que no es una cosa extrema que se nos venga el mundo encima. O sea que también es importante que manejemos la calma a la hora de enfrentarnos a este tema. 14 y 15 de octubre en el Hotel Jean Clevers de Punta del Este, este primer Congreso Internacional de TDA, que es Trastorno de Déficit Atencional. Bueno, ustedes me imagino van a estar participando allí. ¿Dónde nos podemos informar si queremos incorporarnos, queremos de pronto consultar al grupo de padres, alguna dirección, algún teléfono? Sí, el teléfono del grupo de padres. Sí. Que ya se lo ponemos en pantalla si quieres. Bueno, perfecto. O le pasamos un teléfono, Perfecto. el 099-748800, que es mi celular. Sí, también pueden escribir al mail del Congreso, Sí. que es congreso.tdah2016@gmail.com. Perfecto. Y si no, está la página de Facebook, tanto del grupo de padres como la del Congreso. Y si no, pueden googlear Primer Congreso Internacional de Déficit Atencional en Uruguay. Impecable. Y ahí está la página web del Congreso. Muchísimas gracias, Magdalena. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Gracias, Natalia, placer. también. Omar, Gracias por muy la valioso invitación. tu aporte aquí hoy. Muchas gracias. Un placer.